Muy buenas tardes y arranquemos con esta pregunta interesante. ¿Cómo se logra el aceite de soja? Buenas tardes a todos. El aceite de soja, en el método que estamos trabajando en estas charlas, que es a través de un método físico de extrusión y prensado, el cual no involucra solventes químicos, productos inorgánicos, plantas de inversiones millonarias, sino que son plantas modulares que uno puede arrancar desde procesar 500 kilos de soya por hora en adelante. El proceso de obtención del aceite radica en lograr retirar el aceite de la semilla de soya, la cual tiene 22% de aceite, a través de dos operaciones unitarias principales, que es el extrusado y el prensado. En el extrusado, la semilla de soja se ve sometida durante 5 segundos a una presión mayor a 20 atmósferas, lo que genera que esa semilla reduzca su tamaño de partícula, se caliente hasta 130 grados centígrados o más, pase de una humedad del 10% a una humedad del 6%, es decir, que pierde el 4% de su masa. Y lo más importante es que se rompan las bolsitas, como así decirlo, no de manera muy técnica, pero para que se entienda dónde está albergado el aceite. Es decir, es una forma de aflorar, de romper esas pequeñas bolsitas donde adentro tiene el aceite de soja, para que en la operación unitaria siguiente, que es el prensado, que ahí sí es una prensa, la cual el producto entra de manera granulado y con menos humedad, y va atravesando una serie de sinfines con el objetivo de ir dando cada vez más presión. Y este tipo de equipos tienen unas barras, unos discos, depende de la tecnología de la prensa, donde el aceite de la soja cae. Ese aceite de la soja, que le llamamos aceite de primera prensada, luego, para ser guardado en tanques y demás, atraviesa una etapa en un borrero, que es donde se separan las harinas finas para que realmente quede separado el sólido del líquido, y una última etapa antes de que vaya al tanque de aceite crudo, donde ahí se comercializa hacia las refinerías, en las cuales se hace un desgomado de ese aceite. ¿Qué es un desgomado? Es un proceso físico donde uno le agrega un porcentaje de agua al aceite de soja a una temperatura y durante un tiempo, donde se hidratan esas gomas, esos fosfolípidos, los conocidos como lecitina de soja, que tiene un valor muy elevado en el mercado, pero bueno, en esta etapa nos interesa el aceite, y luego a través de una centrífuga o tanque de decantación se separa el aceite crudo desgomado, que tiene menos de 200 partes por millón de fósforo, que cumple con la normativa, y así obtenemos un aceite a partir del grano de soja, por procesos sin el uso de productos químicos, ¿no? ¿Cuáles son los usos del aceite crudo de soja? O sea, tengo entendido que a partir de allí se puede y se desprenden un montón de productos que se pueden realizar. Digamos, es mucho lo que se puede lograr. ¿Qué se puede hacer con ese aceite crudo como tal? Bien, en primer lugar, y pensando siempre en la agroindustria, en los esquemas de cooperativa, en los esquemas donde está el productor agropecuario que quiere darle valor agregado a su soja y obtiene un aceite, lo ideal es que ese aceite uno lo use en dietas de alimentos balanceados, en los piensos, ya sean para pollo, para cerdo, para tambo, para feedlot, para peces. De hecho, también en el mundo de los alimentos balanceados para mascota, en lo que es pet food, tanto para perro como para gato, se utiliza el aceite, de manera de coating, formando parte de la mezcla y demás, para darle sabor y palatabilidad al pienso, al alimento balanceado, pero también como aporte energético. Recordemos que estos aceites aportan gran cantidad de kilocalorías por kilogramos, y en esto, hoy en día, que uno cría animales de manera confinada y demás, las dietas son muy energéticas, y agregar aceite en el alimento balanceado es muy oportuno. Por lo cual, la primera sugerencia que yo les doy es integrarse, ya sea
en sus producciones propias, en sus plantas de alimento balanceado propia, y o en la de la zona, y si no se le puede dar ese uso de alimentación animal. El segundo gran uso, que depende mucho de cada país, por ejemplo en Colombia el valor del combustible es elevado, por lo cual es un uso para hacer, quizás en Argentina hoy no tanto, pero eso es cuestiones de cambio de distintas coyunturas para que lo sea. Pero el segundo gran uso después para alimentación animal es la elaboración de biodiesel. Eso creo que es una transesterificación que veremos más adelante, en el cual el aceite de soja desgomado se le agrega soda cáustica y metanol para hacer biodiesel, que es un sustituto del gasoil o de la gasolina, ¿no? Que se usa para impulsar camiones y demás, que se puede usar hasta puro y se puede usar en los tractores, en las camionetas de los productores agropecuarios. Así que el segundo uso, y también como autoconsumo y demás, es para la elaboración de biocombustibles. En tercer lugar, ya es venderlo, que se vende a muy buen precio hoy en día, sobre todo con esta guerra de Ucrania y demás, han logrado precios realmente increíbles que hacen que el negocio de una planta de esta se recupere en menos de 2 años. No es lo común, pero es lo que está ocurriendo en este último año, año y medio, es venderlo para refinado. Es decir, este aceite, una vez que es RBD, refinado, blanqueado y desodorizado, ya puede ser apto para consumo humano, ya sea como el elemento de fritura, o para formar parte de una mayonesa o de una margarina, que es algo que veremos en otros cursos, ¿no? Por lo cual, para consumo humano puede servir. Sino también como lo utilizan en algunos lugares como para quemar, como combustible, desde el punto de vista directo para una caldera. Yo no aconsejaría usarlo eso, pero se usa para eso también. Ya que es un fluido que aporta mucha energía y mucho calor de combustión, y como materia prima para hacer pinturas, barnices, y hay un sinnúmero de industrias que usan el aceite como materia prima para muchas elaboraciones. Así que la verdad que hoy en el mercado el aceite es un commodity por el cual se vende el 100% de lo que uno haga, se puede exportar. Así que, sin lugar a duda, el aceite, de los 22 puntos de aceite que tiene la soja, nosotros por extrusado prensado hemos logrado en algunas plantas hasta llegar hasta el 5%, es decir, retiramos un 17% de aceite. Eso significa que cada 100 toneladas de soja que procesemos vamos a obtener 17 toneladas de aceite. Eso es un número muy elevado, muy bueno, que se logra en algunas plantas, ¿no? Así que hay un uso y el mercado no va a haber problemas para la colocación del aceite. Algo que mencionó y que es importante y es el contexto global de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Digamos, esto altera, hoy el mundo es uno solo, está globalizado. Digamos, ese aspecto ayuda a que este tipo de negocio sea un poco más rentable. ¿Ha cambiado algo el antes y el después de detonar esta guerra entre Rusia y Ucrania? Sí, sí, sin lugar a duda, y eso hace de que haya cada vez más personas queriendo darle valor agregado a la soja, y el aceite es uno. Cada país tiene sus propios números. En Argentina el precio promedio histórico del aceite de soja es de $800, ha estado en menos también por tonelada. Y cuando llegaba a $1.000 nosotros festejábamos y saltábamos en una pata, ¿no? Porque hacía que las aceiteras, y este es el producto principal de una aceitera, el que más rinde económicamente, el repago sea en menor de 3 años. Lo que ha ocurrido a través de la guerra y bueno, de la imposibilidad de Ucrania como gran exportador de aceite de girasol en el mundo, empiezan a aparecer los sustitutos, ¿no? Al no poder entregar el aceite de girasol, el aceite de soja, como el de palma, palmiste, oliva, maíz, son sustitutos, y ha logrado en Argentina valores de $1.400 por tonelada, es decir, 40% más del récord histórico.
y en otros países mucho más. Eso hace que en algunos casos haya aceiteras, plantas de expeller de soja, que eran un acopio y que pusieron plantas aceiteras y que en menos de un año, y esto es algo no muy común en las industrias o en los libros cuando uno analiza el recupero de inversión, en menos de un año estos productores agropecuarios hayan logrado pagar los equipos que compraron. Normalmente uno piensa en un proyecto de 5 a 10 años de mínima para el recupero de la inversión, y esto que se dio puntualmente ahora hace de que las plantas, el repago esté por debajo de los 2 años, y en estos casos, en función de la distancia y demás, porque se ahorra todo el flete, ¿no? Porque uno no logra dar valor agregado sin la necesidad de estar transportando la soja. Lograr un recupero en menos de un año es algo increíble, pero cierto, y se ha logrado en varios casos. Ok, ingeniero, hablemos de la planta. ¿Cómo debe ser una planta de extracción de aceite de soja? Hablemos de la parte técnica, hablemos de maquinarias, hablemos de personal, hablemos de procesos. Bueno, la pregunta es muy interesante y desde el punto de vista técnico, creo que en esta pregunta que vos me haces está la diferencia entre en momentos normales, ¿no? Siempre hablamos de momentos normales, no una guerra de Ucrania-Rusia como en este momento. La diferencia entre las plantas rentables y que crecen y la diferencia con las plantas que no crecen, que le va mal y algunas hasta que cierran, viene en cómo obtienen el aceite. Nosotros tenemos 22 puntos de aceite en un grano de soja en promedio, en el cual hay plantas que dejan 5 puntos de aceite, es decir, que retiran 17, y hay plantas que le dejan al expeller hasta 10, hasta 12% de aceite, es decir, que retiran 10. Esa diferencial, estoy hablando de dos extremos, obviamente, hace que una planta sea más rentable que la otra. Cuando uno analiza el porqué de que ocurre esto, son por varias causas. La principal es por la falta de conocimiento técnico, ya que hay mucha literatura al respecto, hay congresos, hay mucha experiencia, muchos profesionales que conocen. Entonces, la parte de la formación me parece que es clave y es la base por la cual en las operaciones unitarias no se realizan. La segunda puede ser desde el punto de vista económico, donde muchas veces mal se cree que comprar otro equipo más, que consume algo de energía, va a generar otro gasto más. Yo sigo produciendo expeller y aceite. Sin darse cuenta, las personas que piensan así, que a lo largo lo que realmente interesa es cuánto aceite obtengo y cuánta energía gasto para obtener ese aceite. Por lo cual, lo que yo siempre aconsejo, cuando uno va a procesar el grano de soja hasta el aceite, es separar la mayor cantidad de operaciones unitarias posible. Y ahí sí nuestros competidores o las plantas grandes, esas que trabajan por solvente, nos han enseñado mucho a todas las operaciones unitarias necesarias, ¿no? A lo que es un quebrado de grano, un laminado, un extrusado, un precalentado. Después del prensado simple o doble, depende de la especie, tener bien las máquinas de borrero, las centrífugas, las decanter. Es decir, la primer planta que arrancó eran plantas donde había un extrusor y una prensa. Con el tiempo, todos nos hemos dado cuenta que a medida que uno va poniendo más operaciones unitarias, logra mayor eficiencia, mayor extracción. Y después, el conocimiento de las variables de proceso, 4 o 5 grados de centígrados en la temperatura de un extrusor, puede ser la diferencia entre quemar un expeller y o no sacar aceite. Por lo cual es muy importante conocer y saber cuáles son las variables de ingreso y egreso de cada uno de los equipos, y obviamente luego el mantenimiento, ¿no? Una vez que uno tiene todo el equipo, si uno ve que hay planta y dice, bueno, listo, ya tengo todo el equipo, voy procesando, y ven que a lo largo del tiempo los parámetros de rendimiento no son los mismos. Bueno, ahí es importante el mantenimiento, es importante la formación del personal. Así que para obtener el aceite desde el punto de vista del proceso de manera eficiente, el camino es eso. Yo siempre digo, uno si quiere sacarle aceite a la soja, agarra un martillo, agarra un grano de soja, le pega y va a sacar algo de aceite. Y lo saca, realmente lo saca.
Ahora, lo importante es ver cómo lo sacamos con el menor costo de transformación posible, sin dañar los equipos, con seguridad y con el mayor porcentaje de extracción. Así que es clave esta pregunta que me haces vos y la respondo en esto, con esta amplitud, debido a que todos estos puntos que yo planteé son los que hacen realmente la diferencia. Otra pregunta interesante, ingeniero. ¿Cuáles son las diferencias, para que la gente lo tenga claro, entre el aceite de soja crudo y el refinado? Y supongo hay diferentes tipos de niveles pues digamos, de procesos que se le hace al aceite, dependiendo de lo que se quiere lograr. Buena pregunta. El aceite crudo desgomado, el que hablamos, el que se obtiene en la aceitera, luego de la etapa desgomada, ¿no? Para sacarle esos fosfolípidos que luego hacen, sino que en el transporte, en el tanque, que lleva de un lugar a otro, aparezcan sólidos y el productor reciba luego descuentos. Ese es el desgomado. No es apto para consumo humano, sí es apto para consumo animal, por lo cual ya es un producto terminado, pero en función de lo que uno quiera hacer, lo va refinando. Ahí hay una regla que es el RBD, refinado, blanqueado, desodorizado. En el refinado involucran varias tareas, en el blanqueado también, el desodorizado también, por lo cual, y de esa forma yo logro hacer un aceite grado consumo humano. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sacarle la acidez, los tocoferoles. Nos hemos acostumbrado a comer un aceite claro y transparente, no el color natural, que es rojizo, ¿no? Acá voy a mostrar. Este es un aceite de soja crudo, el cual, si uno lo compara, no tiene nada que ver con el aceite que uno está acostumbrado a comprar en la góndola. Y si uno quisiera fritar o cocinar algo con este aceite, lo que vería es, tendría un olor muy desagradable, por lo cual en esos procesos de refinado para consumo humano lleva una última etapa, la cual se coloca el aceite a más de 245 grados centígrados en vacío, para sacar todos los aldehídos y cetonas, que son compuestos aromáticos desagradables, que hacen que al olor a uno le cause cierto rechazo. Eso es para un consumo humano, es decir, tenemos dos grandes extremos, el crudo, que es para consumo animal, y el refinado, blanqueado, desodorizado, apto para consumo humano. Ahora bien, si yo lo quiero usar, por ejemplo, para hacer un biodiesel, yo no necesariamente tengo que blanquearlo y desodorizarlo. Solamente con una etapa de refinado físico-químico, es decir, un neutralizado y demás, que me asegure 0% de fósforo y 0 de acidez, eso ya es una materia prima muy buena para luego elaborar biodiesel y sin el costo de transformación y las mermas que lleva un aceite desodorizado. Así que, para eso, ¿qué se hace normalmente? Uno obtiene el aceite crudo, le pregunta a los clientes cuál es la ficha técnica, qué especificaciones tiene, y en función de eso avanza o no en los procesos de refinado. Obviamente, como dijimos al principio, todo es una cuestión de escala, por lo cual si uno piensa en poner una refinería, ya ahí son procesos continuos, que trabajan las plantas de lunes a lunes, las 24 horas, por lo cual ya hay que estar pensando en tener un caudal de aceite que nos permita marchar todo el año, por lo cual ahí ya sí es necesario que se asocien las distintas aceiteras para juntos tener una escala y hacer un aceite apto para consumo humano. Pero bueno, eso ya es otro apartado. Pero sí, lo que tiene que quedar claro en esto es que uno va a obtener en estas plantas un aceite crudo que no es apto para consumo humano y que hay que hacer una serie de procesos para que sea para consumo humano. Y si el cliente quiere algún otro tipo de producto que no es para consumo humano, uno le pide las especificaciones técnicas y ve en qué etapa de refinado se queda, ¿no? Así que sí, es muy amplio. El mundo de los refinados de aceite es un apartado amplio y más complejo. Para terminar, ingeniero, ¿cuáles serían, bueno, usted decide, 3 o 5 consejos para
las personas que tienen una planta de aceite de soja. 3 o 5 consejos puntuales. Obviamente cada planta tiene su particularidad, tiene sus características, tiene sus equipos, pero unas 3 o 5 consejos generales que les pueda servir. Bueno, en primer lugar, como todo, la calidad empieza desde el origen, acondicionar bien la materia prima. ¿Qué significa acondicionar bien la materia prima? Significa usar equipos de limpieza que luego van a proteger los extrusores y las prensas, que son equipos mecánicos, que en el caso que le entre un tornillo o algo puede generar un daño incalculado desde el punto de vista mecánico. Por lo cual la limpieza ya también hasta es un tema de seguridad para evitar explosiones y suciedad en el ambiente. Entonces, y el acondicionado, para cerrar la parte de acopio, es importante, ya que la soja es un ser vivo, es decir, la semilla respira y demás, y si uno la deja con mugre y con excesiva humedad, puede hasta arder, hasta prenderse fuego. Entonces, en primer lugar hay que cuidar la materia prima, que cuidar el verdadero valor que tiene esto, que es la materia prima de la cual partimos. Ya que sin una buena materia prima, luego va a ser imposible o muy difícil hacer productos de calidad. En segundo lugar, medir todas las variables, todos los KPI del proceso, costos de transformación de energía eléctrica por tonelada, costos de mano de obra, costos de repuestos, mermas. Yo entro con 100 kilos de soja, ¿cuántos kilos de producto terminado hago? ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado ir a asesorar plantas que ellos pensaban que le iba bien porque ellos tenían el campo, sembraban la soja y vendían expeller y aceite. Y bueno, cosechaban, quebraban, pero me decían, llega fin de año y no veo la diferencia de dinero. Y realmente estaban perdiendo dinero porque no hacían de manera el proceso como correspondía, no tenían los equipos con el mantenimiento adecuado. Entonces seguían ganando dinero porque estaban integrados, daban un valor, pero para nada el que decía, ¿no? En el sentido del porcentaje. Y bueno, eso es por no medir, por no medir. En tercer lugar, y quizás el más importante, es formar y capacitar a la gente. Yo, si bien me dedico a instalar plantas, uno de los principales trabajos que hago en las empresas es la formación continua de los colaboradores. Porque los asesores, los proveedores de equipos y hasta el dueño son personas que van, están un tiempo y después siguen con sus otros trabajos, otras tareas. Y la verdadera calidad del rendimiento la hace el operario que está las 8 horas trabajando, los 7 días de la semana en su puesto. Es importantísimo formar al colaborador. Eso es algo que considero que es lo más importante, y la diferencia entre las buenas plantas con calidad y buen rendimiento la hace el colaborador, las personas que están las 24 horas ahí, donde hay que darle comodidad, hay que darle su comedor, su sala, sus herramientas de limpieza, la temperatura, sus elementos de seguridad. Es importante cuidar a la persona. Y bueno, el último punto que engloba gran parte de esto es que no se metan en ciertos negocios sin el acompañamiento de alguien que haya o trabajado unos años en una planta o que haya estudiado del tema, porque uno invierte un dinero que no es menor, uno compromete materia prima suya, de una cooperativa, de un grupo de personas, que si el expeller no está bien puede hasta matar pollos. Se está metiendo en un negocio de elaboración de alimentos. Y como tal, hay que darle la seriedad que corresponda. Por eso, el último punto importante también es no dudar y contratar a un asesor que nos acompañe en el camino. Bueno, cuando ya no es necesario, porque ya nos ha transferido todo el conocimiento, todo lo que necesito, finaliza el vínculo. Y luego nuevamente surgen nuevos proyectos y demás, en la cual yo siempre digo que los asesores tenemos que estar, pasar por la organización, hacerla crecer, retirarnos para que la organización crezca, madure y pueda seguir sola, y estar apoyando en los momentos que hace falta. Así que esos serían algunos de los consejos principales que le daría a las personas que o ya tienen la planta, y sobre todo a aquellas que están pensando en encarar una producción como esta.
Bueno, ingeniero, bueno, con esta pregunta terminamos. Espero les haya encantado este contenido, este nuevo contenido sobre el aceite de soja. Vienen más contenidos. La idea es que si les gusta, si les interesa, si su mundo gira alrededor del speller o el aceite de soja, se suscriban a este canal, nos sigan aquí en la campanita y estén muy atentos a todos los contenidos que tenemos para realizar. Espero les haya gustado, ingeniero. Últimas palabras. Muchas gracias a todos, gracias por las repercusiones y bueno, a disposición para lo que necesiten con esto de darle valor agregado en origen a nuestras materias primas y generar trabajos genuinos localmente.